Bien, ya estamos ahora sí. Pues todos bienvenidos en este día, en este nuevo año de 2025. Estamos en enero 15, ¿verdad? Y hoy empezamos este año vamos a reanudar con la carta a los Gálatas. Y pues todos bienvenidos, a todos los que están escuchando a través del Facebook y también aquí, ¿verdad? Todos bienvenidos y esperemos que lo que hoy se enseñe sea de ayuda para cada uno de nosotros. Entonces, el tema que estamos tratando ahorita es un tema importante porque es un tema que se puede resumir en lo que Pablo dice en los Gálatas, y Gálatas es una carta que la resume primeramente en el capítulo 1 y capítulo 2. Voy a hacer un repaso rápido para que tenemos tiempo de no estar en la carta desde el año pasado y para volver a tener nuestra mente ya llena de esas cosas. Entonces, en Gálatas es una carta de la defensa del Evangelio. Pero cuando empieza Pablo primero, empieza haciendo una defensa de su apostolado. Y todo el capítulo 1 y capítulo 2 de Gálatas está dedicado justamente a la defensa de su apostolado. Y para eso nos habla de que él incluso habló con los apóstoles como Pedro, ¿verdad? Y eso lo hace que el apóstol Pedro ahí lo recibió bien y lo saludó, le dio la diestra. Entonces el apóstol argumenta justamente que es un apóstol porque él estuvo entre los apóstoles también y él no fue rechazado por él. Cuando los judíos ahí lo rechazaban como apóstol, los verdaderos apóstoles le dieron la diestra. Entonces, eso indicaba que era un verdadero apóstol del Señor. Entonces, ese primer capítulo, el capítulo 2, nos enseñan acerca de la defensa de la autoridad apostólica del apóstol Pablo. El capítulo 3 y capítulo 4 nos van a enseñar acerca de la defensa del Evangelio. Exactamente, nos van a enseñar la defensa del Evangelio. Y ahí el apóstol Pablo va a enseñarnos desde el capítulo 3 y capítulo 4 de Gálatas como primeramente el apóstol, cuando empieza con Gálatas 3, versículo 1 y al versículo 5, nos habla de la experiencia que los hermanos de Galacia tenían. Es decir, ellos se les había enseñado el Evangelio del Señor Jesús y ellos habían experimentado justamente eso, porque Pablo dice que se les mostró claramente la cruz de Jesucristo. Entonces, el primer punto que el apóstol invoca para defender el Evangelio en cuanto a ellos mismos es que ellos mismos recibieron el Evangelio y lo experimentaron de esa manera. Así que el primer punto de defensa es la experiencia cristiana. Lo experimentaron. El segundo punto es por las Escrituras. Y el apóstol comienza a citar las Escrituras en el versículo 6, capítulo 3, versículo 6, hasta el versículo 18, y todo lo demás va a citar las Escrituras. Entonces él hace una defensa del Evangelio ahora primero con la experiencia de los hermanos. O sea, la experiencia es importante. Somos salvos y aparte experimentamos la salvación. Porque muchas veces entre los hermanos que hablamos solamente por la pura fe, sola, sin tener emociones ni nada, pero realmente el Evangelio se experimenta y el apóstol lo demuestra, versículo 1 al 5, y luego también nos dice acerca de la Escritura. Él citó la Escritura. Así que la defensa del Evangelio se basó aquí en Pablo en la experiencia y también en la Escritura. Así que ahí estamos ahí. Y todo esto que va a enseñar lo va a decir porque quiere contrastar ahora él y quiere enseñar la importancia de lo que es la promesa de Dios que le hizo a Abraham, comparado con el pacto que hizo Dios en el monte Sinaí. Hay dos pactos. Hay un pacto que hizo Dios, que ya lo hemos visto, que hizo Dios con Abraham, y otro pacto que hizo Dios con Moisés. Esos dos pactos están ahí trabajando y están en la mente de los judíos, están llenos sus mentes y sus corazones, sobre todo del pacto mosaico, que invadía totalmente sus almas.
Y el pacto de Abraham también lo entendían, o sea, más bien lo conocían, pero no entendieron exactamente ese pacto de Abraham. Así que eso sería un resumen de lo que el apóstol está diciendo aquí hasta este momento, ¿no? Entonces el punto principal es que el apóstol aquí en Gálatas 3 va a sacar los argumentos del Antiguo Testamento, y eso lo hizo Pablo para hacer una demostración del Evangelio. Quiero que entiendan este punto. Él demostró el Evangelio sacando los argumentos del Antiguo Testamento. Es decir, se fue el pacto de Abraham y también se fue el pacto de Moisés. Y con esos dos pactos hizo un contraste entre los dos para ver la importancia de cada uno. Es decir, el pacto de Dios que hizo con Moisés es importante, pero no tan importante como el pacto que hizo Dios con Abraham. Y el problema era que los judíos le daban más importancia al pacto mosaico, de manera que eso lo colocaron como un sistema de salvación en ellos. Y entonces hacen una mezcla entre uno y el otro. Y ahí estamos ya ahorita. Ahí estamos en la carta esa. Estamos en un debate que se enfrasca justamente aquí en eso. Se enfrasca en ese debate. Un debate en conocer qué es una cosa y qué es la otra. ¿Cuál era la diferencia entre el pacto abrámico y el pacto mosaico? ¿Se acuerdan? En cuanto a Dios. En cuanto a Dios, ya vimos 2 o 3 veces aquí. En cuanto a Dios, primero, como mediador, en el pacto abrámico no había mediador. En el pacto mosaico sí hubo mediador, porque hubo mediador por los ángeles, ¿verdad? O sea, la ley de Dios fue revelada en el monte Sinaí por medio de ángeles, dice la palabra de Dios. Y ese monte Sinaí, cuando fue revelada del cielo, pero por medio de ángeles, aún así, a través de ángeles, el monte temblaba, y había relámpagos, había truenos, el monte temblaba, todo estaba ahí tenebroso, y causaba un terror y temblor en los corazones de los hombres que estaban ahí. Eso fue lo que sucedió en el monte Sinaí. Esa ley que dio Dios es una ley buena, santa, más que la ley mosaica, sí. Una ley buena, santa y justa, porque era la ley moral. La ley que dio del monte Sinaí la dio Dios allí a través de ángeles, pero fue su ley, la ley de Dios por medio de ángeles y por medio de Moisés. O sea, en el orden en que la dio el Señor fue así: por ángeles se la dio a Moisés y Moisés se la da al pueblo. Entonces, la diferencia que existía entre la ley de Dios en el monte Sinaí, el pacto sinaítico y el pacto que hizo Dios con Abraham, ¿cuál sería entonces la diferencia si ya vimos un punto en la otra? En una, porque ahí intervino el Señor por medio de ángeles y por medio de ángeles. Directo. cuando fue con Abraham, Fue en forma directa. fue en forma directa. Dios se le reveló a Abraham. Le apareció. Se le apareció a Abraham directamente. No hubo intermediarios entre uno y el otro. Y eso es lo que vimos en el capítulo 3, versículo 20. ¿Verdad? Bueno, versículo 19, cuando dice el pasaje: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las agresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿En qué capítulo viene ese? En el capítulo 3, versículo 19 de Gálatas, estamos ahí. Estoy nada más los ayudo un poquito para entender el contexto en que estamos viendo el pasaje. Y el mediador no lo es de uno, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ahí tenemos el punto. O sea, había un mediador entre el uno y el otro. Y a pesar de todo, los judíos, los hebreos, tenían terror y tenían miedo, ¿verdad? En ese caso. En el caso de Abraham, ¿recuerdan lo elemental del punto de Abraham? Dios se le apareció a Abraham
¿verdad? Y eso lo leímos nosotros ya. Sí, lo estamos leyendo, acabamos de leer. Nos toca leer justamente eso, hoy, el día de hoy. El capítulo 12 hasta el capítulo 15, creo. Así toca, y eso tocaría leer hoy, en la lectura de hoy. O sea, en esa lectura que tocaría leer hoy, pues vemos algunas cosas. Vemos que Dios se reveló a Abraham y que le mandó entonces a hacer unos sacrificios. Y solamente lo que le mandó el Señor fuera que preparara los becerros, que los cortara, que los preparara. Y cuando Abraham hizo todas esas cosas, porque esas cosas que iba a hacer el Señor con esa sangre, ese iba a ser el pacto. Y esa sangre iba a ser la que iba a ratificar. Y el Señor, dijimos que cuando pasó eso, el Señor hizo dormir a Abraham. Y Abraham no se dio cuenta. O sea, Abraham no estuvo ahí. De manera que las promesas de Dios fueron únicas. Directamente a Abraham. Pero las promesas de Dios se hizo a Abraham, pero no condicionadas, porque Abraham estaba dormido. Y ese pacto lo hizo el Señor, no solamente a Abraham, también se lo hizo a Cristo, ¿verdad? Y eso lo vemos en el capítulo 3. Es un pacto unilateral. Sí. Se le hizo a Cristo, es un pacto que le hizo a Cristo. Entonces se ve en el capítulo 3 ahí, por aquí debe ser el pasaje. Pero no solamente a la simiente a la cual es Cristo. Dice que no solamente se lo hizo a Abraham, sino también se lo hizo a Cristo. Y entonces el pacto ese fue un pacto dado a Abraham y a Cristo. O sea, a Cristo, a Abraham y a la simiente. Y la simiente es una, que es Cristo. Entonces, el pacto que hizo Dios con Abraham es un pacto de gracia. ¿Por qué de gracia? Porque este pacto, Abraham no estaba despierto, pero estaba allí. Y Dios lo hizo con Abraham, pero dormido. Así que se lo prometió y se lo escribió y dijimos que se lo firmó, ¿verdad? Pero también se lo hizo a Cristo, porque Cristo ahora, esta promesa iba directamente a la simiente que se estaba esperando. ¿Quién era la simiente? Cristo. O sea, lo que Dios pactó con Abraham debía cumplirse en Cristo. Amén. Así que ya tenemos un punto importante aquí. Ya los hermanos hebreos tienen un pacto a través de Abraham. Y este pacto comienza con Abraham y recorre todas las páginas del Antiguo Testamento hasta cuando viene Cristo. Y hay una palabra aquí que usa el versículo 19 del capítulo 3 de Gálatas. Quiero que la noten bien para que veamos con precisión cuándo la ley va a terminar. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Versículo 19. Fue añadida a causa de las transgresiones ¿hasta qué? Hasta que viniese. Así que aquí el punto principal que quiero que entendamos aquí es que hay un momento donde termina la ley. Si preguntamos ¿cuándo termina la ley? ¿Cómo se podía responder entonces la pregunta? De acuerdo a este pasaje. Hasta que venga Jesús. ¿Ya vino Cristo? Ya vino. ¿La ley se terminó? No. Pues sí, ya no vivimos. Sí, o sea, ahorita vamos a entender los puntos que para uno los entiende como que la ley no termina. Hay un punto importante en el cual la ley no termina, no se abroga, pero la ley como sistema legal termina. O sea, la época legal, la dispensación legal de la ley termina. Entonces, cuando de Abraham se le promete, hay una promesa. Pero después de Abraham, entonces tenemos el pacto mosaico. Y el pacto mosaico, que fue en los tiempos de Moisés en el monte Sinaí, este pacto se dio. ¿Cuánto tiempo sucedió o pasó desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos? Desde este momento hasta los tiempos de que Dios dio el pacto. Bueno, la Biblia dice que pasan 430 años
¿verdad? Que son 4 siglos. Cuando se hace el análisis de aquí es más, pero porque de acuerdo a esto es después que el conteo o la cronología nos enseña que fue después cuando esto viene, cuando después Jacob entró en Egipto, y a partir de ahí ya pasan 4 siglos, y Abraham vivió desde aquí hasta los tiempos que Jacob vivió y murió, ya pasaron 215 años, y por tanto todo lo demás a partir de ahí ya se suman los 430 años. Entonces hay un momento que pasan desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos cuando viene la ley, que la Biblia marca como 430 años, pero que en el análisis que se hace, o sea, eso depende del momento en que parte, pero partiendo de Abraham son 600 y feria de años. Entonces hay un tiempo muy, muy grande, más de medio milenio, que Dios dio una promesa a Abraham, y entonces el Señor, en esta promesa que le da, ya formó todo un pueblo en 600 años. Y este pueblo estuvo 215 años como familiares, solamente como familias, como tribus. Y después de eso, cuando entran en Egipto, ya crecen, y se desarrollan y se hacen una nación ahí. Pero en tanto antes, si ustedes se dan cuenta, ¿cuánta gente entró en Egipto? Como 70 personas, dice la palabra de Dios. O sea, si ustedes se dan cuenta, desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos cuando entran ahí, ¿cuánta gente entró ahí? 70 personas. Entonces, han pasado 200 años, desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos cuando Jacob entró en Egipto. Hasta ahí son familias solamente. Sí. Es una familia. No hablamos de pueblos, no hablamos tampoco de nada, o sea, hablamos de familias. Pero de esas familias que tuvo Jacob, entonces ya después vinieron las tribus, y cada familia hizo una tribu. Y cada familia hizo una tribu, y en esas tribus entonces se desarrollaron y crecieron, y fueron muchos. De manera que asustó, aterrorizó a Faraón. Lo espantó porque crecieron mucho, crecían, y las mujeres daban hijos y hijos, y no importa si trabajaban mucho o no, ellas estaban dando hijos. Y eso aterró a Faraón, porque dijo, van a crecer y me van a quitar el puesto. Eso fue lo que pasó ahí. Entonces, esa es la historia que tenemos ahí. Entonces, hasta ahí tenemos la historia ya. Ya la vamos captando, ¿no? Sí. Ya la sabían, pero quería recordarla porque es importante entender. Esa historia hay que entenderla bien. Sí. ¿Verdad? Bien. Ahora, vamos al pasaje ahora que quiero que veamos en Gálatas capítulo 3, versículo 22 al versículo 25. Aquí va a estar centrada el tema de hoy. Y el tema de hoy que quiero hablar va a ser con referencia a un arresto, o sea, de estar bajo arresto, de estar encerrados, que Dios aprisionó o encerró a su pueblo, y Él lo hizo, ¿verdad? Entonces el tema va a ser el encierro universal de Dios. Y Él lo hizo con propósitos específicos. Y hay otros que dicen que es un arresto, no tanto domiciliario, sino un arresto que está en una prisión de alta seguridad, una prisión de máxima seguridad, donde no pueden salir a menos que Dios los saque. Ese es el punto. Entonces vamos a leer el pasaje. Desde el 21 leemos así. Dije 22, pero vamos a leer el 21 para ver hasta el 25. Leemos en forma, lo voy a leer yo solo. Dice la palabra, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley fuese dada, pero la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por el rey. Mas la escritura, aquí ya no usó la ley, aquí usa la palabra la escritura, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
el 25 dice, pero venido en la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, el problema que estaba aquí principal era la pregunta que había, entonces la ley ¿para qué sirve? Ya se respondió. ¿Verdad? Sirve para incrementar las transgresiones. Es el punto interno de uno, para incrementar las transgresiones. Y en forma externa, la ley sirve para prevenir, para retener, para preservar. Porque la ley, como dijimos también aquí, externamente hablando, tiene el propósito de preservar, tiene el propósito de retener, de privarte a ti de cosas que te dice que lo que no debes hacer. Entonces, tú por temor a esa ley, externamente hablando, pues no actúas en contra de ella, porque te van a castigar. Entonces, la ley en forma externa tiene el propósito de retener a la persona, tiene el propósito de privarla de que haga cosas, de ordenarle cosas. Pero internamente la ley, aquí, su propósito principal era acrecentar los pecados. No sé si entiendan ese punto. Hay un propósito externo, sí, y un propósito interno. El interno es que abunde el pecado, para que tú se sientas pecador, para que tú veas tu pecaminosidad, para que tú veas lo horrible que tú eres dentro de ti. Y en la ley externa, aunque tú no seas cristiano, hay una ley que te dice no hagas esto, no hagas lo otro. Sí. Y tú por temor, ya no por amor, sino por temor, haces caso. Entonces, dice la palabra del Señor, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué cosa encerró la Escritura? Pues todo. ¿Qué es todo aquí? Bueno, hay versiones, cuando traducen la palabra todo aquí, quiero que vean la comparación entre este pasaje y el 23. Vamos a leerlo de nuevo para ver la comparación, para entender el sentido. Dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Bajo qué? Pecado. Bajo pecado. Noten ese punto. ¿Para qué cosa le encerró? Para que la promesa. Sí. Entonces tenemos un propósito. ¿Por qué encerró Dios bajo pecado? Propósito. La promesa, por la promesa. Para que, dice entonces 22, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Dónde estaba esa promesa? ¿De dónde venía la promesa? ¿Desde dónde venía la promesa? Desde Abraham. Desde Abraham. ¿Sí lo van captando? Sí. Bien, entonces dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que aquella promesa que Dios le dio a Abraham, entonces se fuese dada a los creyentes, como Abraham, que era un creyente. Así que la llave, aquí en este pasaje, si ustedes van viendo, ya estamos observando un detalle. Primero, hay una prisión ahí, ¿verdad? Hay una mazmorra, una prisión de máxima seguridad, todos encerrados bajo pecado. Bajo pecado. Y si ustedes notan aquí el pasaje, la cárcel, hay una cárcel que está aquí, que se llama el pecado. Sí. ¿Verdad? Así que hay una cárcel, y en esa cárcel están todos los seres humanos, sin excepción alguna, porque dice todo bajo pecado. Quiere decir que ahora todos los seres humanos están encarcelados, ¿verdad? Están atrapados. Eso se refiere a todos sin distinción alguna. Luego dice la palabra de Dios que están encerrados, y Dios lo encerró. ¿Por qué la gente dice que por qué sufre así? Porque yo estoy encerrado, pero ¿por qué Dios me tiene encerrado? ¿Para qué lo encerró el Señor? ¿Para qué? Tener mi pecado. Ahora, todos están encerrados en forma universal sin excepción alguna. Sí. Pero después, en el mismo versículo, dice la palabra de Dios, noten ese detalle, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, que es la simiente, fuese dada ¿a quién? ¿A todos? No, a los creyentes. No, a los creyentes. Así que, de aquí se va descubriendo algo importante. Primero, hay una prisión. Y hay un carcelero también. ¿Quién es el carcelero? La Escritura. ¿Vale?
No. ¿Quién encerró aquí? Dios. La escritura, cuando dice la escritura, se refiere a Dios. O sea, lo que diga la escritura es de parte de Dios. La pregunta es, ¿quién encerró a esas personas en esta prisión? Pues Dios. Entonces tenemos un carcelero, ¿verdad? O un juez que ya sentenció así. Tenemos una prisión. Esa prisión, ¿qué es esta prisión? Pues es el pecado. O sea, no es una prisión con rejas de fierro y cosas como Es el eso. pecado. Donde quiera que el pecador está ley. encerrado bajo, La ley. versículo 20. Dice que... Y el mediador no lo es. Versículo 22, perdón, 22, me equivoqué. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Bajo qué lo encerró? Pecado. Entonces la prisión, ¿cuál es ahí? El pecado. Jesús dijo, ¿verdad? Que el que hace pecado, ¿qué dijo? Esclavo. Esclavo Es pecado. es del pecado. Así que la gente que está bajo pecado, y estar bajo pecado es estar encerrado en pecado. Ahora, también la ley, porque la ley, estar bajo la ley, estar bajo pecado. Porque el pecado toma de la ley la gasolina, por así decirlo. O sea, toma su combustible, porque la ley le dice que no haga, y eso motiva al pecado. ¿Lo ven así? Entonces eso hace que abunde el pecado. La ley te dice no hagas cosas que debes hacer, que no debes hacer. Y eso entonces a ti, que tú no tienes el Espíritu de Dios contigo, y aunque lo tengas también, la otra carne contigo, te incita a hacer esas cosas, porque está en ti. No sé si ustedes han visto alguna ocasión lo que provoca el agua en la cal. ¿Nunca han visto eso? El agua en la cal. La cal. Sí, en la cal, sí. ¿Nunca han visto ustedes eso? No. O sea, ¿No saben lo que provoca el agua en la cal? Sí, no. calienta. Sí, la cal está fresca. Pero cuando el agua llega entonces a la cal, empieza a hervir. La cal se calienta. Ay, yo nunca he visto. ¿Nunca lo has visto? Un día, o vean un día en el internet, porque es importante entender. Una cosa que está tranquila, cuando le echas el agua, te provoca. ¿Y por qué hierve? Porque los elementos químicos que tiene la cal provocan eso. Es totalmente contrario a lo que debía pagar. Pero aquí no hay fuego en la cal. En la cal no hay fuego. Es un fuego visible, es un fuego que está ahí, o sea, que se provoca pero con el agua. Entonces, la ley de Dios es también igual. En un pecador puede estar tranquilo, sin problemas, andar tranquilamente, vivir en paz, pero cuando la ley viene, le dice, tienes que amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y a tu prójimo. Y a tu prójimo como a ti mismo, tienes que hacerlo. Porque si no lo haces tú, eres un maldito. Eso hace que hierva en él, porque es impotente. Provoca. Entonces, la ley de Dios es como es agua. El aceite es diferente en la cal. El aceite es como el Espíritu Santo de Dios, que viene y lo hace que se amolde. Pero entonces, esto es un ejemplo, porque quiero que se quede claro en ese asunto con referencia a lo que hace la ley. ¿Verdad? Bien. Entonces, lo encerró todo bajo pecado. Entonces, hay una prisión, que es el pecado. Hay un carcelero, que es Dios. Y hay una llave ahí, que hace que te libre de la prisión. ¿Cuál es esa llave en ese pasaje? La fe. En el pasaje, mismo pasaje, La promesa. ¿sí? Dice la palabra de Dios. Para que la promesa. La escritura del carcelero lo encerró todo bajo el pecado en la cárcel, ¿verdad? ¿Sí está claro ahora sí? Sí. ¿Entendido? Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, pues se da los creyentes. Entonces la llave aquí es la fe. La fe. ¿La fe en qué? En la promesa. En la promesa. Eso quiere decir, amigo que estás escuchando, que si no importa si estás tú aprisionado en una cárcel del pecado, porque el pecado, entre tú más pecas una vez y te aprisiona, pecas otra vez, te aprisiona más. Entre más pecas, más atrapado estás en el pecado.
Pero hay una forma de escapar de esa prisión. Y Dios la proveyó. Y hay una llave que Dios quiere que tú tengas. Y esa es la fe. Si tú creyeras en Cristo Jesús, entonces esa llave de la fe abre esa cárcel y esa prisión y tú vas a ser libre. Jesús dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ese es el punto aquí. Entonces Dios sí encerró a todos bajo el pecado. ¿Hay alguno en este mundo que no está encerrado bajo el pecado? No hay justo ni a uno. No. No hay justo ni a uno, ¿verdad? Mire, hagamos un repaso rápidamente del encierro de Dios ha hecho. Desde que el hombre pecó, Dios arrojó al hombre, ¿verdad? Del huerto del Edén y lo dejó en un mundo de pecado, donde todos son pecadores y no tienen acceso a Dios. Es decir, Dios cerró la puerta de la entrada a su reino. Entonces también los encerró a ellos en un mundo donde no había una esperanza para ellos. Pero en ese mundo de pecado les dejó esta llave para que con esta llave ellos puedan abrir esas cosas. Así que la única llave que abre la prisión de Dios, que es estar bajo pecado, es la fe en Jesucristo. Dijo el Señor Jesús, vete, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Así que si tú crees en el Señor así, sinceramente el Señor lo dice, vas a ser salvado. Porque el que en Él cree, el que en mí cree, tendrá vida eterna. O sea, creer es la fe. Entonces dice la palabra de Dios. Sigamos el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, bueno, iba yo a explicar un poquito de esa fe, de ese encierro. Dios encierra, y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Pero Él te da un código, te da un código secreto a la persona, que es la fe. Así que esa promesa de la fe está para todos ellos. Pero solamente esa promesa de la fe está para todas las personas que están aquí encerrados. Pero solamente los que creen en el Señor, entonces son liberados de la prisión. ¿Me entienden? Así que entonces Dios cerró, por ejemplo, en el diluvio, Dios cerró la puerta del arca. Y una vez que Dios cerró esa puerta del arca, ¿quién puede entrar ahí? Nadie. Pero en tanto hubo un momento cuando Dios la dejó abierta para que entraran personas ahí. Y después hubo un momento que solamente entraron 8 personas y los animales que estaban ahí escogidos para eso. Y nadie quiso entrar en esa arca. Pero una vez que Dios cerró esa puerta, ya nadie puede abrir esa puerta. Por más que cuando el agua comenzó a subir y llegarle al cuello a las personas, yo supongo que la gente quería meterse en esa puerta, abrir esa puerta. El texto no lo está diciendo, pero estamos suponiendo algo que es algo lógico que sucede en las personas, ¿verdad? Que van a querer algo de donde agarrarse. Pero la puerta estaba cerrada. Ya no había forma de que se metieran a esa arca. Entonces, hay una puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la verdad. Soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también dijo, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, será salvo. ¿Verdad? Hay una puerta angosta y una puerta ancha. La puerta angosta es Cristo. Hay una puerta ancha que te confunde y crees que vas por ahí, pero la puerta única que conduce a la vida eterna es la puerta angosta. La otra puerta tiene apariencia de piedad, pero que te conduce a la perdición. Entonces Cristo es la puerta. Si tú crees en el Señor Jesús y te aferras a Él con todo tu corazón, te lo aseguro yo, porque la palabra lo está diciendo, que tú serás salvo, solamente porque has creído. Nos dice la palabra de Dios. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo pecado, bajo la ley. Aquí sí usa la ley ya.
Aquí usó la ley, ¿verdad? Aquí dice, primero el versículo 22 usó bajo pecado, pero aquí usó bajo la ley. Y dice el pasaje 23, pero antes que viniese la fe, o sea, ¿cuál fe iba a venir? ¿A qué fe se refiere aquí? ¿A la fe personal de uno? Ok. La fe salvadora, la fe de Jesús. En Cristo. Vamos a entender ese punto porque a veces es un punto que hay que entenderlo bien. Aquí la fe, cuando dice antes que viniera la fe que iba a ser revelada, la pregunta es, antes de esto, ¿había fe en el mundo? O sea, ¿había hombres de fe? ¿Abraham tuvo fe? Sí. Entonces cuando David tuvo fe, Moisés tuvo fe, y todos los hombres que dice Hebreos 11, tuvieron fe. Sí. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, antes que viniera la fe, vean ese pasaje, versículo 23. Vamos a entender el pasaje porque que quede claro. Pero antes que viniese la fe, pues la pregunta es, ¿a qué se refiere esta fe? No se refiere a la fe individual, porque había individuos que tenían fe. Pero cuando tenían fe, por ejemplo, Abraham tuvo fe en qué? ¿En el sacrificio que está haciendo él ahí? ¿O en qué tuvo fe Abraham cuando tuvo fe? La promesa. En las promesas, así es. Cuando David tenía fe, cuando hacían sacrificios en el templo y en el tabernáculo, debían tener fe, hacerlo con fe, pero fe en quién? En ese sacrificio que están haciendo ellos. En la promesa. Entendamos ese punto, ¿no? La promesa que Dios les había dado. Cuando hacían sacrificios, ese sacrificio solamente les apuntaba a ellos que había un sacrificio posterior, pero que ese sacrificio que estaban haciendo ellos lo señalaba a ellos como que debían ser ellos los sacrificados. Así que, pero esa fe, como ese sacrificio estaba apuntando al sacrificio final, que era Cristo, entonces esa fe de esos hombres debía estar puesta en la fe del que iba a venir. Nosotros tenemos fe en quién? En Cristo. Y Cristo ya vino, ¿verdad? Así que nosotros nos ponemos en la fe del que ya vino. Nosotros estamos en una posición mucho mejor que ellos. Sí. Porque ellos tenían una fe que se basaba en figuras, en tipos, en sombras. Pero si usted se imagina y analiza su fe, ¿podría usted decir que su fe es mejor que la de Abraham? Porque ahora tiene más información que Dios, que Abraham. No, yo creo que no. Yo creo que a pesar de todo esto, nuestra fe, y siendo honestos, Abraham nada más tuvo sombras y tipos, porque Abraham no quisiera hacer sacrificios. Sí. Pero Abraham creyó la promesa de Dios de una cosa que venía Y que ni muy siquiera- lejos. ¿Qué tan lejos estaba Abraham de los tiempos de Abraham hasta cuando Cristo vino? ¿Cuánto creen que pasó de los tiempos de Abraham Muchos años. hasta los tiempos de Cristo? A ver, échenle una matemáticas. Unos 400. ¿Quién da más? Bueno, de los tiempos de Abraham hasta los tiempos de Cristo casi son como 2000 años. Wow. O sea, si usted divide la historia, y quiero que noten este detalle para que lean la palabra de Dios. Usted está leyendo la Biblia, ya leyeron, dijimos todo la historia universal que comenté la pasada. Esta historia universal, hasta los tiempos de la Torre de Babel, y cuando ya empieza eso, ya pasaron casi 2000 años ahí. En 11 capítulos. Fíjate. O sea, los años después de Cristo y que estamos en el Sí. 2000 tantos. Y hoy estamos en el después de 2000. Ya son 6000 años Son de los más tiempos de de Adán. 2000 años. Sí. De los tiempos de Adán a los tiempos de Abraham, hay 2000 años aproximadamente. De Abraham nada. Sí, de Adán a Abraham hay 2000 años aproximadamente. No estoy diciendo que sean exactamente, pero sí me estoy aproximando. De los tiempos de Abraham a los tiempos de Cristo hay otros 2000 años. Pero en 11 capítulos que leímos en Génesis, están ahí toda una historia universal que entonces no te narra todos los detalles, solamente te da un bosquejo general de todo lo que sucedió. Pero solamente lo hacen, ¿no? Y pasan 11 y en ese tiempo tenemos un diluvio donde acabó con todo el mundo. Así que vemos también que estaban encerrados bajo pecado, Sí. esos hombres, ¿verdad? Y bueno, de los tiempos de Abraham a los tiempos de Cristo
pasaron 2000 años aproximadamente para que se cumpliera la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Me entienden? Nosotros hoy, desde los tiempos de Cristo hasta los tiempos actuales, ya han pasado 2000 años. Y todavía no se ha cumplido su venida segunda. Así es, todavía no. La segunda venida. Quiero que aprendan esto porque eso es importante entenderlo, porque esos hombres, la fe no se basa en que pase ya en este momento. Entonces, la fe es lo que se espera, Se espera la convicción. pero lo de mira que como no si se- fuera ahorita. La fe mira lo que está lejos como si fuera ya aquí. Esa es la cuestión de la fe. La fe hace, dice la Escritura, que es la sustancia. Es algo real, que tú lo puedes ver real dentro de ti, como si fuera ya en aquel tiempo. Aquello que está allá atrás, allá tan lejos, lo puedes ver aquí como Abraham, que dijo que él vio al Señor y se gozó de haberlo visto. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, esa es la fe. ¿Qué es la fe según Hebreos 11:1? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que Es la certeza de lo que, ¿qué? espera. Es la certeza, ¿no? Es la certeza, la sustancia, seguridad, La seguridad. la seguridad ¿De qué esperas? de lo que se espera. sí. ¿Y qué más Y es? la convicción. La convicción. La convicción. Así que la fe son dos cosas ahí en ese pasaje. Una, la fe es certeza y la otra es... Convicción. Entonces, ¿qué es fe? Es certeza y es convicción. Certeza de lo que tú no ves, Pero que estás Convicción de convencido. lo que se espera, de lo que esperas, y convicción de lo que tú no ves. Tú no lo ves con estos ojos, pero tienes unos ojos de la fe que traspasan los cielos y ves allá y lo puedes ver como si estuviera aquí. Amén. Es como un lente. Entonces, ese es el punto principal. Abraham, cuando vio esto, lo vio con la fe, y al verlo con la fe, lo pudo ver como si estuviera ahí. Ya hecho. Usted puede ver su venida y gozarse también. Amén. Su segunda venida, pues tiene que hacerlo así. Porque ¿saben qué? Es este tipo de fe lo que hace que tú te puedas gozar en cualquier cosa. No importa qué tipo de problema tengas tú, porque tú vas a ver lo que está allá, no lo que está aquí. La fe hace que tú veas lo que está allá, lo que tú eres realmente y lo que esperas, lo que espera para ti. Lo ves como allá. No vas a ver tu presente. Eso lo va a ver tus ojos. Tus ojos físicos van a ver tu presente, pero tus ojos de la fe van a ver lo futuro, como si estuviera aquí. ¿Lo ven? Cuando uno ve con los ojos físicos, entonces te desmoronas completamente. Pero cuando ves con los ojos de la fe, entonces tu vida cobra fuerza. Es lo que pasa ahí. ¿Creen ustedes esto? Amén. Entonces estamos aquí. Ahora, estamos aquí ya en el versículo 23. Dice, pero antes que viniese la fe, ¿qué fe dijimos que iba a venir? Bueno, aquí la fe se refiere al Señor Jesucristo, La simiente. a la simiente. Que viniera la simiente. Esa era la fe. ¿En qué tenían fe todos los hombres del Antiguo Testamento? En la En la simiente. venida de Jesús. En la simiente prometida. Entonces la fe está en la simiente. Antes que viniese esa fe, que el Hijo de Dios se encarnara en este mundo. Esa es el Evangelio del Señor. Hay dos etapas que marca la Escritura. Una, dos eras. La era legal y la era del Evangelio. Si usted va a ver la Biblia, la va a ver de dos maneras. Hay una era que es la era legal y la era del Evangelio. ¿Cuándo termina la era de la ley? Cuando llegó el Mesías. ¿Cuándo terminó? Cuando se ¿Eh? cumplió. Cuando llegó Cristo. Cuando llegó el Señor. Cuando Él llegó, pero Él estuvo, cuando estaba vivo, ¿ahí acabó? ¿O en qué momento acabó? Cuando Él estuvo vivo, Él nació bajo La ley. la ley, ¿verdad? Y vivió bajo la ley. Así que con la muerte del Señor Jesús y con su resurrección, ahí termina eso. Termina la ley, porque ahí entonces ya cumplió totalmente la ley, y al resucitar Él venció la muerte que la ley decía tienes que morir. ¿Sí lo ven? Entonces cuando venció la muerte, entonces venció lo que ningún ser humano ha vencido. La ley dice tienes la paga del pecado es muerte, tienes que morir.
pero no puede resucitar por sí mismo. Pero Jesucristo, cuando resucitó de los muertos, entonces Él venció la muerte con poder, y entonces la ley ya no tuvo eficacia sobre Él. Si nosotros estamos en Cristo, entonces también estamos en su resurrección. Si el Señor Jesús murió, dice Pablo en Romanos 6, también nosotros morimos con Él. Si Él se levantó de los muertos, si estamos en Él, también nosotros nos levantamos de los muertos, porque estamos unidos a Él. Y eso se cree como, Por fe. porque tú lo vas a ver así con tus ojos físicos, ¿qué va a suceder? Tú no lo entiendes, pero Pablo dice, considérate así. Quien considera así no son nuestros ojos físicos, considera así la fe, porque la fe considera todas las promesas de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el punto donde debemos llegar aquí nosotros. Entonces, la fe, el Señor hizo algo aquí que quiero que se quede claro. Él encerró a todos, y cuando dice todos, los encerró a todos bajo pecado. Y luego el versículo 23 dice que, pero antes que viniese esta fe, ¿cómo estábamos? Dice Pablo. Estábamos confinados. ¿Y qué es un confinamiento? Encerrados. Dice, bajo la ley. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Iba a ser revelada. Esta fe que iba a ser revelada, este es el Evangelio del Señor, que estaba en misterio. Y esta fe que iba a ser revelada, solamente voy a dar unos puntos, no todo, pero quiero para que nos quede claro a nosotros, que se trata de esa fe que va a ser revelada, que es el Evangelio, que es Cristo mismo, es el Evangelio. Cuando Cristo se hizo carne, entonces ya la simiente prometida se hizo real. Ya no hay sombras, ahora hay una realidad en nosotros. Y nosotros vemos hacia atrás el cumplimiento de eso. Abraham lo veía hacia adelante. Usted y yo lo vemos hacia atrás. En los tiempos del apóstol Pablo también lo vio hacia atrás, porque él lo vio. Ya estaba muerto y estaba resucitado. La gente que lo vio en los tiempos vivos, donde él vivió, lo vio el cumplimiento. Pero nosotros también pues Jesús dijo que feliz el que cree, el que ha creído, como le dijo a Tomás, ¿no? Los que sin ver han creído. Entonces, más felices son los que han creído sin ver. Y entonces ese es el punto aquí principal. Esa fe que iba a ser revelada era un misterio. ¿Alguien sabía de los que estaban encerrados eran quiénes? Bajo la ley. O sea, los judíos, ¿verdad? Pero bajo el pecado, y también bajo el pecado, porque los gentiles no tenían ley. No tenían ley escrita, tenían una ley en su corazón, en su conciencia, ¿verdad? Esa ley también los encierra a cada uno, que viven bajo esa ley. Así que en cierto sentido también todos los gentiles y los judíos, cuando Pablo dice aquí, dice, antes que viniese la fe, estábamos, esta palabra estábamos, si uno la ve en esta carta a los Gálatas, y tú te das y preguntas esta carta de Gálatas, ¿a quién se le escribió Pablo? A los Gálatas. ¿Y quiénes son los Gálatas? ¿Son judíos o son gentiles? Gentiles. No, son gentiles. Y Pablo es un apóstol de gentiles, ¿no? Sí. Entonces Pablo está escribiendo a los gentiles. Entonces cuando Pablo escribe a los Gálatas, y dice Pablo, pero antes que viniese la fe, estábamos. Si le está la carta dirigiéndose a los Gálatas, dice, estábamos. ¿A quién se refiere Pablo ahí? A él y a él. A todos, podría ser que a todos, que se refiere a ellos, porque la carta la manda a todos. En sentido estricto, es a los judíos, pero también a los gentiles, porque más adelante vamos a ver, ¿verdad? Y ya hemos demostrado anteriormente que también los gentiles están bajo ley, no una ley escrita, sino una ley que Dios le puso su ley en sus corazones, ¿verdad? Y viven bajo las obras de la ley. Entonces, en cierto sentido, también los gentiles están bajo ley, pero como quieran. Si están bajo pecado, ¿están bajo qué? Bajo la ley. No una ley escrita, sino una ley de sus conciencias.
¿Entienden? Así que de una u otra manera están todos encerrados bajo el pecado y bajo la ley. ¿Puede un hombre liberarse de esa prisión? Sí. ¿Cómo lo debe hacer? Por fe. Por fe. Por la fe. Esa es la única llave que abre esa puerta que está cerrada con muchos Es candados. Cristo. La ¿Verdad? puerta que es Cristo. Sí, donde Dios abre, nadie cierra. Donde Dios cierra, nadie abre. Pero Dios ha dado una llave. Esa es la única llave. Y por eso esta carta de Gálatas, porque esta llave la mezclaban con una llave entre una llave de obras y una llave de fe. Y la única llave que abre es la llave de la fe. ¿Entienden? Entonces, este misterio era un misterio. Todo lo que estaba anteriormente estaba encerrado. No se conocía, no se entendía. De tal manera que ni siquiera los profetas lo entendían. Miren, 1 de Pedro, capítulo 1. Ya voy a acabar ahorita porque no voy a... ya creo que se quede claro este punto, pero más quiero que se quede claro este detalle. 1 Pedro 1, 10. 1:10. Sí. Al 12. Lo voy a leer así para que vayan entendiendo. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿no? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas antiguos lo que hicieron fue que indagaron ¿de qué indagaron los profetas? La pregunta es, ¿entendían todos ellos? No. ¿Entendían los profetas todo? No. Pues no. Ahora, ¿de qué tema estaban hablando ellos? De la salvación, ¿verdad? Porque dice el pasaje, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, indagaron esta salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, dice Pablo, se administraban las cosas que ahora os son denunciadas por los que ha sido predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esas cosas no las entendían los profetas. No. Porque indagaban y también querían conocer qué tiempo y qué persona. Querían saber ellos. Pero fue revelado hasta los tiempos del Evangelio. En los tiempos del Evangelio, entonces fue revelado. Hay muchas cosas. Yo no voy a decir más. Saqué un montón de pasajes, pero no lo voy a enseñar porque ya. Sí. Pero ya quedó claro Sí. que había un misterio, que Dios encerró, que hay una prisión, que hay un carcelero y que hay una llave. ¿Sí? Resumamos rápidamente. La prisión es el pecado, el carcelero es la escritura y la llave es la fe. Si tú usas la fe, tienes la llave para poder escapar de esa prisión. Y ni el Chapo ni nadie la ha usado, pero muchos han escapado de prisiones actuales, pero de esta prisión nadie escapa, a menos que tenga la llave de la fe. Así que aquí termino, ¿verdad? Y vamos a finalizar. Ahí. Nadie se finaliza.